estamos mirando un poquito, a ver si la puedo levantar. En realidad es un esquemita así como de resumen. Ahí vamos a ver, ponerlo y vamos a ver si... ¿Ahí se está viendo algo? Sí, profe. Bueno, ahí le vamos a hacer un zoom, así vamos trabajando un poquito. Bueno, la idea de este esquemita es hacer un repaso más que nada de la parte teórica, y después, bueno, vemos un poquito el parcial ese que les subí, que es de práctica, como para ver algo de la parte de ejercicios. Bueno, retomando un poco desde el principio de lo que vimos de costos, en este esquemita, el primero, lo que se ve es un resumen de esos conceptos básicos. Recuerdan que al principio, cuando nosotros empezamos con las clases, hablamos de la concepción general de lo que era costos, la contabilidad de costos y la concepción de administración de costos. Cuando hablamos de la relación que tiene la temática vinculada con el cálculo y análisis de costos, eh, podemos verla, digamos, desde dos perspectivas. Una, que es la que plantea acá la administración de costos, que es la que está más vinculada a la contabilidad de gestión. ¿Se acuerdan que la contabilidad tenía distintas ramas? Eso lo vimos en contabilidad al principio, en contabilidad básica, y una de las ramas era la contabilidad de gestión y otra de las ramas, entre otras que hay, era la contabilidad patrimonial. Cuando hablamos de administración de costos, estamos enfocándonos más en lo que tiene que ver con la contabilidad de gestión. La característica fundamental, bueno, acá obviamente en el esquema no está todo esto que estamos conversando, pero es como por una guía, pero tengan en cuenta que la característica fundamental de la contabilidad de gestión, que eso lo pueden ver en la presentación, es que no está normalizada, ¿se acuerdan? La contabilidad de gestión no está regulada por normas específicas de cada una de las presentaciones de información o de los cálculos que se hacen. Esa sería una de las características. Sino que queda, digamos, algunas cuestiones, si bien hay algunos principios generales, queda, digamos, a criterio de la empresa o de la persona que hace el análisis de costos y la parte de administración de costos, cómo va a presentar la información, cómo va a realizar los cálculos, etc. Y después tenemos otra visión de costos relacionada directamente con lo que es la contabilidad de costos, como subordinada a la contabilidad patrimonial. En ese sentido, sí estaría subordinada a normas. Esa sería la diferencia. En este caso, de la visión de la contabilidad de gestión, no habría normas y quedaría, digamos, mucho más libre en cuanto a la forma de presentación de la información, los cálculos y demás. Y la otra postura o visión está subordinada a la contabilidad patrimonial. ¿Se acuerdan que la contabilidad patrimonial es esa que habíamos visto en contabilidad básica, que era la contabilidad patrimonial, la económica o económica financiera, que era la tradicional, en donde estaba regulada por, ¿se acuerdan?, normas contables, dentro de las cuales estaban principalmente las resoluciones técnicas. Y desde esa visión de contabilidad de costos sí estaría subordinada a lo que plantean las normas respecto a cómo se debe hacer el cálculo de costos y cómo presentar la información. Después teníamos los fundamentos de la teoría general del costo, que esos son los que estuvimos trabajando cuando vimos los distintos elementos. En la teoría fundamental del costo, todo el proceso de análisis que se realiza se parte siempre de lo que plantea acá, o sea, la observación del proceso productivo. Primero, antes de realizar cualquier tipo de análisis, de acuerdo a lo que plantea la teoría general del costo, lo que primero deberíamos mirar es cómo es el proceso productivo que estamos analizando. Porque de esa manera vamos a aportar los datos fundamentales que son básicos para la teoría general del costo. Desde esta concepción de la teoría general del costo, todo lo que tiene que ver con el costeo es fundamentalmente enfocado en el aspecto físico. O sea, ¿se acuerdan que nosotros teníamos un componente físico y un componente monetario? En este caso, desde esta teoría se le da más relevancia al aspecto del componente físico. Por eso se observa mucho todo lo que tiene que ver con el proceso productivo. O sea, cuáles son las etapas que se incorpora, cuáles son los materiales. Entonces nosotros observando el proceso productivo vamos a poder identificar eh, todos estos aspectos que son fundamentales. Más fundamentales que la parte monetaria,
que en ese caso lo que haríamos es de alguna manera homogeneizar todos esos componentes físicos que son distintos para llevarlos a un costo global, medido en unidades monetarias. La concepción económica del costo que plantea la teoría general es que se considera como costo toda vinculación o toda relación válida entre un objeto y los factores productivos considerados necesarios para su obtención. En esta definición, lo que es clave es estas palabras que plantea acá de necesario y vinculación válida. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos algún, por ejemplo, desperdicio de materiales que es extraordinario, volviendo por un poco al tema que vamos a ver después de la parte de materiales, no lo consideraríamos, digamos, dentro de lo que sería el costo. Solamente vamos a considerar como costo aquellos recursos que utilizamos en el proceso productivo para obtener el objetivo, digamos, final, que sería el objeto de costo que estamos considerando, solamente si son necesarios e indispensables. Entonces ahí consideraríamos sí algún desperdicio en la medida que sea normal u ordinario. Entonces estamos muy atentos a este concepto de acá que dice criterio de necesidad o normalidad. Fundamentalmente actualmente se habla más de normalidad en sí si no se habla de necesidad, o sea que sea necesario e indispensable para desarrollar el proceso productivo. Es ese proceso productivo que nosotros veíamos que era como una cajita en donde ingresaran todos los recursos, se transformaban y ahí se obtenía el producto final, como salida o output del proceso productivo. Y dentro de ese proceso productivo teníamos un conjunto de acciones que se ejecutaban sobre esos recursos que ingresaban al proceso. Y una vez que obteníamos el objetivo o el resultado, ese resultado, ¿se acuerdan cuando habíamos visto en la primera clase el tema del origami y todo esto? Ingresaba una hoja que tenía un montón de funciones y luego el proceso productivo se llegaba a obtener un resultado que tenía una función totalmente distinta de la que había tenido al principio y, digamos, ese sería el objetivo final de ese proceso productivo. Obtener un resultado con una función distinta de la que tenía antes de ingresar esos recursos al proceso productivo. La conformación del costo. Acá, como plantea la teoría general del costo, la conformación del costo está dada por dos componentes, que eso lo habíamos visto en la parte de materiales, en la parte general, y están todos los elementos del costo. Tenemos un componente físico y un componente monetario. Cuando hablamos de componente físico no estamos hablando de otra cosa que la cantidad de recursos necesarios para lograr un objetivo. Esas cantidades de recursos pueden ser recursos como materias primas, pero también pueden ser mano de obra, o lo que vemos después como carga fabril. ¿Está bien? Y ahí vamos a ver cuánta es la cantidad que necesitamos. En el caso de mano de obra serán horas, y en horas de trabajo, y en el caso de los materiales, ¿se acuerdan que depende del material? Vamos a estar midiendo esas cantidades en distintas unidades de medida. Esas unidades de medida podrán ser kilos, gramos, litros, bueno, depende del material con el que estemos trabajando. Y después teníamos un componente monetario que sería el valor o precio de ese recurso. No hablamos solamente del precio de compra, sino hablamos de ese costo de incorporación. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que no solamente abarcaba el precio de compra del mercado, sino todos aquellos costos que son activables y son necesarios para que ese bien esté en condiciones de utilizarse en el proceso productivo? Ahí incorporamos a veces, si se trata de materiales, de fletes y demás. Clasificaciones. Los costos se pueden clasificar de distintas maneras, según su función pueden ser costos de producción, que son los que trabajamos fundamentalmente en los ejercicios, pero también hay costos que son del área de administración, o de ventas y distribución, o de financiación. Cuando hablamos de financiación estamos hablando fundamentalmente de intereses. Es ese costo de ese capital, digamos, que utilizamos en un determinado momento y está dado por los intereses. Según su naturaleza se pueden clasificar en materias primas, mano de obra o de carga fabril. Las materias primas forman parte de un grupo más grande que se denomina como materiales, que tiene ciertas características que vamos a ver más adelante. En realidad la mano de obra forma parte de otro grupo más grande que es el de labor, pero ese labor que abarca todo el trabajo que forma parte del proceso de transformación, para que se denomine específicamente mano de obra, estamos hablando de mano de obra directa, o aquella que participa en el proceso de transformación directamente. Y después teníamos el último elemento de clasificación de costos de acuerdo a la naturaleza, que es lo que se denomina como carga fabril o con costos indirectos de fabricación. Era este elemento que tiene muchas denominaciones. Puede ser carga fabril, costos indirectos de fabricación, costos comunes de fabricación, algunos hablan también
incluso de otras concepciones, otras denominaciones, pero hacen referencia a lo mismo. Este elemento es el que no se puede incluir en las categorías anteriores. Por eso, digamos, ahí se estaría incluyen materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos que no se pueden incluir en ninguna de las categorías anteriores. Según la relación con la unidad de costeo, pueden ser directos o indirectos. ¿Se acuerdan que habíamos visto algunos ejemplos en relación a aquello que es directo y que se incorpora, digamos, en el proceso productivo y en el producto final, e indirecto aquello que tiene una relación no tan clara, digamos? Si nosotros hablamos de una relación clara e inequívoca con el producto final, entonces decimos que es un costo directo. E indirectos son aquellos que son necesarios, pero no los podemos identificar claramente en el producto. Y después tenemos la clasificación en función del nivel de producción. Cuando hablamos de nivel de producción estamos hablando de la cantidad de unidades que estamos produciendo de un determinado producto o la cantidad de servicio que estamos prestando. En ese sentido, podemos clasificarlos en fijos o variables. Después hay otras categorías intermedias de semifijos y semivariables, pero bueno, nosotros no nos complicamos demasiado, los clasificamos en fijos y variables fundamentalmente. Variables son aquellos que aumentan en la medida que aumenta la producción y disminuyen en la medida que la cantidad producida es menor, y fijos son aquellos que se mantienen inalterables independientemente que aumenta o disminuye, e incluso en el caso de que tengamos producción cero, los vamos a tener igual. En ese caso hay dos categorías, los costos fijos de estructura o de capacidad, que son aquellos que para modificarlos implican decisiones a muy largo plazo, porque es necesario para eso, modificarlos, realizar una inversión muy grande. Por eso hablábamos, por ejemplo, en el caso de un local. Si nosotros decidimos tener una determinada estructura con un local, con una fábrica, es muy difícil que lo podamos modificar en el corto o en el mediano plazo. O sea, son modificables a muy largo plazo. Y después tenemos los fijos operativos, que son los que tienen que ver con las decisiones que tomamos respecto al nivel de actividad que vamos a tener. Y son modificables quizás a un mediano plazo. Desde, digamos, teniendo en cuenta mediano, corto y largo plazo, en realidad a largo plazo todos los costos se convierten en variables, pero siempre como nosotros hacemos análisis a corto o mediano plazo, vamos a tener esta clasificación, fijos y variables. Y dentro de los fijos, de estructura de capacidad y operativos. Esto en cuanto a lo que es la parte, digamos, general. Después habíamos visto otro tema que les había dicho yo que no va a entrar en el parcial, entonces, bueno, no lo puse, no lo agregué acá, que era la parte de registración. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto la registración contable, cómo pasaba de, no sé, de materia prima a producto en proceso, después íbamos incorporando mano de obra y demás? Eso lo vimos para que ustedes tengan en cuenta cuál sería la relación entre esta administración de costos o contabilidad de costos que estamos viendo con la contabilidad tradicional. Entonces veíamos las registraciones. Pero bueno, como no las voy a tomar, no se los incorporé en la presentación. Después proseguimos con la parte de la relación con el nivel de actividad y la capacidad. En este sentido, habíamos visto que había, primero, lo que se denominaba como capacidad. Y esta capacidad hacía referencia a una posibilidad de producción que determinaba una empresa. Esa posibilidad de producción se podía expresar de dos maneras. Teníamos lo que denominaba como capacidad máxima teórica, que esta era la que era de manual, que decíamos que es 100% de eficiencia, o sea, no hay ningún fallo, no hay ningún retraso, no hay ningún paro por cuestiones legales ni nada, y 100% de tiempo posible. Si estamos hablando de una maquinaria, estaríamos hablando de la cantidad, por ejemplo, de unidades, si produce una única unidad, o un único producto, la cantidad de unidades que puede producir de acuerdo al manual, trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año. Se dice teórica porque en realidad no es algo que sea posible. Nosotros sabemos que no vamos a ser 100% eficientes ni vamos a poder trabajar el 100% del tiempo. Entonces, con la capacidad que en realidad se trabaja para hacer los cálculos y comparar, es la capacidad máxima práctica. Esa capacidad máxima práctica sí considera los paros por razones legales, por razones técnicas y convencionales. ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos los prácticos decíamos, bueno, por ejemplo, hay una maquinaria que, bueno, produce determinada cantidad de unidades, pero por cuestiones legales no se puede trabajar determinada cantidad de feriados, se trabaja de lunes a viernes y no se trabaja sábado y domingos,
hay que parar, no sé, una vez por semana para hacer una reparación en determinadas horas, y se acuerdan que eso lo restábamos, partíamos de lo que sería teórico y le restábamos todos estos paros por razones técnicas, legales o convencionales. Y ahí llegamos a la capacidad máxima práctica, que es esa con la que nosotros trabajamos en realidad. Después teníamos el nivel de actividad, o sea, estas serían las posibilidades que tiene la empresa. La teórica, que es ideal que nos llega, y la práctica, que es con la que trabajamos. Y después tenemos el nivel de actividad, que puede ser el nivel de actividad previsto, que nosotros lo representamos como esta QP de acá, y el nivel de actividad real. El previsto es el uso que nosotros planificamos de antemano que se va a dar de esa capacidad. O sea, nosotros definimos, por ejemplo, que vamos a trabajar en vez de 3 turnos con 2, planificamos eso y tenemos en cuenta cuál podría ser la eficiencia a la que podemos llegar por determinadas circunstancias. Es decir, que acá implica una decisión que toma la empresa a corto o mediano plazo. O sea, generalmente es anual, entonces decimos, bueno, vamos a trabajar a este nivel. Tenemos planificado a trabajar a este nivel. Y después tenemos el nivel de actividad real, que es en realidad lo que sucedió. O sea, después de que transcurrió el periodo que nosotros habíamos previsto, qué es lo que realmente llegamos. Para construir esta, digamos, capacidad máxima, práctica, el nivel de actividad previsto, que es esta QP, y el QR, que sería el nivel de actividad real, tenemos que multiplicar dos porciones o dos componentes, el tiempo y la eficiencia. En este caso sería tiempo y eficiencia máxima, práctica, y en este caso sería tiempo y eficiencia previstos, y la última sería tiempo y eficiencia real. Lo que sucede en la mayoría de los casos es que obviamente la capacidad máxima práctica es mayor que el nivel de actividad previsto y el nivel de actividad previsto es mayor que el nivel de, digamos, de actividad real. Pero puede excepcionalmente suceder que, por ejemplo, el nivel de actividad real sea superior al previsto. O sea, nosotros habíamos planificado trabajar un turno y por determinadas circunstancias se dio la posibilidad y surgió la posibilidad de hacer un turno más y terminamos trabajando más que en lo real, más que lo previsto. Una situación que no sucede en generalidad de los casos, pero podría darse. Lo que no podría suceder nunca es que estemos por encima de la capacidad máxima práctica. ¿Está bien? Eso no podría suceder. A lo sumo podría ser igual, en una situación totalmente ideal. Que lleguemos a la realidad a trabajar a la capacidad máxima práctica. En relación a estos temas de nivel de actividad, capacidad, está el tema de la ociosidad. Esa ociosidad es, digamos, de alguna manera, esa capacidad que no utilizamos de la empresa. O sea, la empresa tenía una determinada posibilidad de producción y no la aprovechamos. Y eso tenemos que reconocerlo porque de alguna manera estamos desaprovechando esa capacidad y esto tenemos que mostrarlo como un resultado, digamos, negativo. O sea, no vamos a cargar ese costo en la producción si no lo consideramos como una situación de resultado negativo, y al identificarla de esa manera podemos mejorar y tratar de ser más eficientes, utilizar más tiempo y demás. Esa ociosidad puede ser anticipada o operativa. Se denomina capacidad ociosa anticipada o capacidad ociosa operativa. La anticipada es la que nosotros conocemos cuando tomamos la decisión de trabajar a un determinado nivel. Por eso acá está la comparación. Es la capacidad máxima práctica menos el nivel de actividad previsto. O sea, nosotros tenemos una posibilidad, entonces me va a dar la capacidad ociosa anticipada, o COA, que en valores absolutos es esta diferencia. Y acá tenemos valores relativos, que acá tenemos una formulita que sería 1 menos QP sobre QM. En esta QM sería la máxima práctica. Pero si nosotros ya tenemos calculado esto, podemos definirlo o determinarlo de una forma más fácil. Porque esto simplemente significa expresar estos en números absolutos y esto en porcentaje. Entonces, si tenemos el resultado de esto, ¿cómo podríamos determinar el valor relativo o en porcentaje? Directamente tomamos el resultado que nos da esta diferencia de acá
y lo dividimos sobre la capacidad máxima. Porque eso es simplemente un resultado de un porcentaje. Acá lo está haciendo partiendo como si uno de alguna manera fuera el 100% y restándole, digamos, lo que aprovechamos y por diferencia saca la ociosidad en porcentaje. Pero si lo calculamos de la otra manera, es más fácil y es lo mismo. Y después tenemos la evaluación, que la evaluación no es otra cosa de llevarlo a términos monetarios. Por eso, lo que hacemos en este caso sería multiplicar el resultado que nos da esta diferencia por una tasa, que sería una tasa de costos fijos, en este caso de capacidad o de estructura, porque justamente la anticipada es lo que dejamos de aprovechar de esa estructura que tenemos. Y después tenemos la capacidad ociosa operativa. La operativa es la diferencia entre lo previsto y lo real. ¿Está bien? Acuerden de eso, anticipada antes, o sea, en el momento que tomo la decisión de cuándo voy a trabajar. Y operativa, una vez que ya trabajé, la diferencia entre lo que planifiqué y lo real. Y bueno, las únicas fórmulas, digamos, que más se podría decir que tenemos en esta parte serían estas, más que nada, que si se ve son muy similares, lo único que cambia es lo que estamos comparando. En este caso sería llevarla a valores relativos, y acá tenemos la fórmula que sería 1 menos, digamos, lo que alcancé a utilizar y por diferencia me da la ociosidad, y si no lo podemos calcular de la otra manera, que sería el resultado que tenemos acá y lo dividimos sobre lo que estamos comparando, que sería el P. Y les va a dar el mismo, es un porcentaje. Y después la evaluación, que sería la diferencia, esta misma, multiplicada por la tasa. En este caso, la sumatoria de las tasas, porque no solamente desaprovechamos las estructuras, sino también desaprovechamos la parte operativa. O sea, si nosotros tenemos un supervisor, también, si trabajamos menos de lo que habíamos planificado, vamos a desaprovechar esa parte. Por eso se suman las dos tasas. Esto respecto a lo que tiene que ver con nivel de actividad y ociosidad. Y después, lo último que nos queda, acá, es la parte de materiales específicamente. Tengo que abrir. Voy a tener que abrir. Bueno, voy a dejar de compartir esto, así con la otra. Que me falta, que es la última. Ah, bueno, acá tengo el de materiales, así que voy a compartir. Quiero cargarla. Ahí, ahí sí cargo. ¿Se ve ahí? Ahí pueden. Ahora, a ver. Está cargando, me Sí, parece. sí, ahí se ve mejor. Sí, está cargando. Bueno, la parte de materiales, que es la última que vimos, acá hablamos un poquito de las características. Habíamos visto que una de las características fundamentales que tiene este grupo amplio que es el de materiales es que son estoqueables. Eso significa que los puedo acumular, por ejemplo, en un depósito para utilizarlo posteriormente. En relación a la parte de stock, habíamos visto en las últimas clases que teníamos ciertas políticas de stock, que son tres fundamentalmente: el lote óptimo, el stock de seguridad y el diagrama ABC. En cuanto al lote óptimo, solamente vimos la parte teórica y que se refería a que tenemos un costo por mantener un determinado stock, para almacenarlo, por no mantenerlo inmovilizado, y a su vez tenemos un costo vinculado a la reposición, o sea, al proceso de compra, y lo que se trata con el lote óptimo es de equilibrar y de alguna manera minimizar ambos costos. Tanto el de reposición, que obviamente cuanto más veces compre es más alto, y cuanto más chiquitos sean los lotes que compro, más compras voy a tener que realizar. Y por otro lado, el de mantener un stock, porque decíamos, por ejemplo, tenemos que pagar inseguridad, conservación, algunas veces cámaras, electricidad y demás. Entonces, cuanto más
tenga acumulado, mayor es el costo de ello, entonces hay que tratar de equilibrar ambas cosas. Eso lo vimos en la parte teórica. Después lo que vemos por ahí en la práctica es el diagrama ABC, que fundamentalmente trataba de identificar cuáles son los materiales que son más costosos, o sea, que tienen más representación en valores monetarios, y que a su vez tienen la ventaja de que son menores en cantidad, y enfocarnos en ello, ver cuáles son de valores más elevados y menores cantidades unitarias, que son los que van a requerir mayor control. Y después el tema del stock de seguridad, que es trabajar con ver cuántos días de retraso puedo tener en las entregas de materiales, y para evitar eso, cuánto stock debería mantener por las dudas de que haya un retraso en la entrega. En función de eso voy a poder determinar cuánto es el punto de pedido, de cuánto tardan normalmente, cuál es la demanda promedio y cuánto se pueden retrasar. Voy a sumar el stock de seguridad más lo consumido en el plazo normal de entrega y voy a obtener el punto de pedido. Ahora se va a cortar en un ratito, así que para que no quede cortado directamente, desconecto yo ahora y nos volvemos a conectar ahora inmediatamente y seguimos con la presentación así la terminamos. Porque si no lo que va a pasar es que me voy a quedar hablando sola. Bueno, ahí cierro y en un minutito nos volvemos a conectar. ¿Está bien? Ok. Por ejemplo, la formulita de stock de seguridad, que no es muy compleja, y algún dato adicional de la parte de, digamos, de loteo óptimo, diagrama ABC y demás. Acá, lo que se presenta es un resumen de la parte del proceso de compras, que tenía distintas etapas. La primera es la parte de la emisión de la orden de compra, cuando ya se tomó la decisión de comprar a un determinado proveedor. Después de esa compra, una vez que se emite la orden, se realiza la recepción de los materiales. O sea, estos materiales van a llegar al depósito con un remito que se va a firmar conforme o no, dependiendo si los materiales cumplen con las condiciones que se habían planteado en la orden original. Se controla tanto cantidad como calidad. Si no está de acuerdo, se hace el reclamo, se devuelve la mercadería y demás. Después de este control se va a, digamos, a llenar la documentación interna que tenga la empresa del proceso de inspección. Se va, una vez que está de acuerdo con todo aquello que se compró, se va a incorporar a las fichas de stock. Luego esos materiales se van a utilizar en la medida que sean requeridos por el sector de producción, y va a haber una requisición de materiales interna, un vale de consumo, depende de cómo trabaje la empresa, y una vez que se vayan agotando esos materiales, va a haber una solicitud de reemplazo, o sea, de recuperar las reservas y el nivel mínimo de stock necesario, y ahí comienza a funcionar nuevamente todo el proceso. Hay un requerimiento interno que se tiene que autorizar, se hace una concursa de precios, concurso, depende del monto de la compra y la importancia de los materiales, e inicia nuevamente el proceso con la orden de compra. Estas son las etapas que decíamos que no son todas iguales en todas las empresas, pero bueno, estas serían como un esquemita general para que tengan en cuenta. Si son empresas más chicas serán menos etapas, menos documentación; si son más grandes a veces muchas más. Los materiales pueden clasificarse en dos categorías. Podrían agregarles acá, yo no le puse clasificación, estas son características de esa clasificación, en indirectos y directos. Los directos son los que se denominan como materias primas. Son aquellos que decíamos, no hay duda que forman parte del producto final. Si hablábamos de la silla, la madera, la tela, sabemos que forman parte, y se trata de materiales directos, no hay dudas. Ahí vamos a tener que ver el rendimiento, o sea, la relación física de eficiencia. En ese sentido tenemos que ver, como veíamos, por ejemplo, en el caso del dulce de leche, cuál es el rendimiento. O sea, si yo incorporo una determinada leche, ¿cuánto queda? Porque hay un desperdicio, que muchas veces tiene que ver con, en este caso, con la evaporación, en otros procesos por derrame o lo que fuera, y voy a tener que ver cuál es la relación de eficiencia que hay, porque yo, para obtener una determinada cantidad, generalmente voy a necesitar incorporar un poco más por ese desperdicio que es normal. Entonces tenemos ese concepto de rendimiento, va a estar relacionado con el componente físico. O sea, la cantidad necesaria
que debo consumir para obtener una unidad de costeo o un producto o un objeto de costo. Acá tenemos una formulita, pero esta en realidad lo que dice es, por ejemplo, cuánto incorporo para obtener dividido la cantidad de unidades que obtengo. Entonces ahí tendría el valor, la cantidad unitaria que necesito para obtener una unidad de producto. O sea, en este caso sería, por ejemplo, la cantidad de litros que incorpora el proceso dividido la cantidad de unidades de producto final, que podría ser en este caso dulce de leche, que obtengo, y entonces esta división voy a obtener cuánto requiero para obtener una unidad, cuánta leche requiero. Si fuera leche, puede ser cualquier material. Y después tenemos el componente necesario, monetario, que ya habíamos dicho que era el precio de mercado más costos necesarios incurridos para que esos materiales puedan incorporarse al proceso productivo. Y ahí incorporamos fletes seguros, lo que fuera, controles de calidad. Y esto nos va a dar el valor de ingreso a almacenes de esos materiales. Pero después vamos a tener un valor de salida. Que esto también lo vimos más en la parte teórica, porque en realidad en los prácticos no profundizamos mucho, porque eso ya lo habíamos visto antes, que tiene que ver con que como yo tengo muchas compras, voy a tener distintos precios, distintos valores de flete, distintos seguros, etcétera. Entonces, cuando tenga que darle salida para incorporarlo al proceso productivo, voy a tener que ver con de cuál partida tomo. Y entonces, como muchas veces no lo sé, puede ser identificación específica, en caso que yo sepa exactamente, no sé, con un número de código, un código de barra, cuál estoy consumiendo y a cuál compra corresponde y con cuáles costos de incorporación. Si no lo sé, puedo utilizar PEPs, primera entrada, primero en salir, UEPs, última entrada, primero en salir, precio promedio ponderado, o también puedo trabajar con costos de reposición, que serían costos de valores actuales. ¿Está bien? Para obtener lo que sería el costo de lo que es la materia prima, siempre vamos a trabajar con esta formulita que en realidad la tienen que memorizar, es la multiplicación del componente monetario por el componente físico de cada uno de los materiales que tengamos. En general lo que sucede es que para un producto no necesito un solo material, sino varios. Por ahí, en el caso del dulce de leche era la leche, el azúcar, otros aditivos, etcétera. Entonces voy a tener que multiplicar componente físico y monetario de cada uno. La única clave en eso es que estén expresados en la misma unidad de medida. Si voy a trabajar con leche en litros, el precio tiene que estar expresado en litros. No puedo multiplicar litros por precio en mililitros, por decir, porque si no es una incoherencia. Otro tema vinculado con esto es el tema de los desperdicios, como había hablado antes, está vinculado con el rendimiento igual, que pueden ser desperdicios normales y forman parte del costo. Si yo te digo que el desperdicio tiene un 1% de desperdicio, porque se derrama, porque se vuelca, porque se evapora, y yo considero que está dentro de lo normal y es indispensable y necesario, entonces forma parte del costo. Lo incorporo, o sea, voy a tener que tomar en cuenta más material porque tengo que cubrir ese desperdicio. Y el extraordinario no. En ese caso es pérdida y lo tengo que dejar fuera. Por ejemplo, por un error se derramaron 20.000 litros de leche y no lo puedo incorporar al costo del producto, que es una pérdida de la empresa. Y siempre es un resultado negativo, pero lo muestro por separado. Diferencias de inventario. Diferencias de inventario tienen que ver con dos causas. Puede ser que en un error de registración, un error de la empresa, que no se dio bien de alta en el stock, que no se dio bien la descarga, que no se cargó bien las unidades, y en ese caso se ajusta la registración, lo contable. O pueden ser diferencias físicas reales que tengan que ver con mermas normales, por ejemplo, se evaporó parte del líquido, y entonces es parte del costo, y por otras causas, y en ese caso sí, por ejemplo, no sé, por robo, por desaparición o por mal tratamiento de los materiales en la parte de almacenamiento, entonces serían pérdidas directamente. Bueno, y eso sería la parte, digamos, de repaso de teoría. Como les decía, eso sería más o menos la parte teórica en la que nos vamos a enfocar. Obviamente es un esquema, entonces un resumen, ustedes tendrían que agregar, digamos, más datos de las presentaciones e interrelacionarlos si quieren de otra manera. Esta es como una especie de ayuda para el repaso. Se los voy a dejar ahí en la plataforma para que lo puedan descargar. Y lo que les había dejado es un parcial que vamos a ver si podemos trabajar un ratito para mirarlo un poco, para que tengan una idea de lo que se toma. Obviamente no va a ser lo mismo, pero bueno, para que tengan una idea, siempre hay una partecita teórica,
generalmente es verdadero o falso, puede ser que haya alguna de desarrollo. A ver si ahí les comparto. Están en la carpeta de trabajos prácticos. No sé si lo pudieron descargar. Ahí yo lo voy a ver si les puedo Eh, compartir. no, yo no lo había visto. En los trabajos, en la parte de trabajos prácticos, ahí abajo hay uno que Sí, dice ahí parcial de estoy entrando ahora. prácticas. Y ahí lo vamos mirando. Eh, a ver, voy a ver si lo puedo proyectar, así lo miramos, por lo menos la parte teórica. Y ustedes, oh, me deja seguro. ¿Qué dice trabajo complementario o no? No, parcial de práctica, está Ah, en la de arriba, sí, material. sí, lo encontré. A ver si me deja. Acá. Bueno, ahí vamos, lo estoy compartiendo. Este me parece que no me lo compartí. Este tiene de la parte teórica, generalmente pongo verdadero o falso, puede ser que haya alguno que pida desarrollar algo, pero bueno, por ejemplo, en la parte de verdadero o falso dice, la contabilidad de costos, desde la perspectiva de la contabilidad patrimonial, no está sujeta a normas o reglas específicas. ¿Eso qué les parece? Teniendo en cuenta lo que estuvimos viendo. Y tienen ahí también las presentaciones para mirar. ¿Sería verdadero o falso? Falso. Se corta, profe. Ah, ¿dijo alguien? Falso. ¿Ahí me escuchan? Eh, Si es desde la perspectiva de la contabilidad patrimonial, ¿les parece que está sujeta a normas y reglas específicas? No, profe, es de gestión. Claro, es falsa esa. No sé quién dijo, pero bueno, alguien dijo. Es falsa porque justamente si es de la rama de la contabilidad patrimonial, es la que está sujeta a normas y reglas que en este caso tendrían que ver con las resoluciones técnicas. O sea, la justificación sería esa. Después dice, el proceso de compra siempre se inicia con la recepción de materiales y la factura del proveedor. ¿Eso sería verdadero o falso? ¿Se inicia ahí cuando recibimos los materiales o se inicia en otro momento? ¿O con otro se documento? inicia con el requerimiento. Claro, se inicia o directamente con la orden de compra, en empresas por ahí más pequeñas, y si no, antes con un requerimiento interno donde se nos solicita reaprovisionarnos de stock. ¿Está bien? Pero de ninguna manera se inicia cuando recibimos los materiales, porque si ya recibimos los materiales es porque ya tuvo un proceso previo. La otra, los costos fijos tienen características, la característica de disminuir en términos unitarios por unidad de producto a medida que aumenta el nivel de actividad o producción. O sea, si nosotros tuviéramos los costos fijos y los llevamos a valores unitarios, a medida que aumenta el nivel de actividad o producción, ¿son menores o no? Mm, Sí, profe, en una economía de escala puede ser. ¿No se escucha? Sí, disminuye. Claro, ¿por qué? Porque lo llevamos a valores unitarios. Entonces, si yo lo llevo a valores unitarios, cuanto mayor sea el nivel de actividad, voy a tener mayor cantidad de unidades en que distribuirla. Entonces, unitariamente serían menores. Ese el verdadero falso. Después, este es un casito de la parte de stock, súper cortito. Este era un tema, eran dos. En uno se pedía el stock de seguridad y en el otro el punto de pedido. ¿Está bien? En este caso, este tema le tocó el stock de seguridad. Y dice, la empresa Tex se dedica a la fabricación de uniformes escolares, o sea, de guardapolvos. Y tiene como principal materia prima la tela blanca específica para guardapolvos, podemos decir acrosel, que tiene las siguientes particularidades. Consumo de diario promedio de los últimos meses es de 20 metros, o sea que cada día consumen en promedio, no sabemos exactamente cada día, pero en promedio 20 metros. Su principal proveedor está en otra ciudad, por lo que los materiales tardan en llegar 5 días.
O sea, hay que pedirlos y después de todo eso y el proceso de compra tardan 5 días en llegar. Se sabe que en el proceso de compra, desde que se detecta la necesidad hasta que se tiene la orden de compra, retrasa la recepción de los materiales. Y así que esta situación, más los retrasos que pueden suceder en la entrega, o sea, puede haber retrasos en el proceso de compra y retrasos en la entrega, y como máximo todo esto puede acarrear que sean 3 días más para la recepción de los materiales. Ahí, en ese caso, ¿cómo determinarían el stock de seguridad? ¿Qué les parece a ustedes? Ahí volvemos a leer. Con estos datos. ¿O para qué les sirven los datos? Bueno, ¿qué era el stock de seguridad primero? Es lo que tenemos que tener digamos, ante una eventualidad, tenemos que tener un stock, digamos, para Claro, que no se pare la producción. exactamente, por si se atrasa, ¿no? Por si hay un Claro. retraso. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular cuánto tenemos que tener por si se retrasa, digamos? Yo lo tenía. Ahí eso había una formulita, pero bueno, por lógica pura igual lo podemos sacar casi sin la fórmula. ¿Qué tendríamos que multiplicar? Los días. Sí, ahí me dice alguien que teníamos que multiplicar los días. De que, acá está, No sé mira. si se escucha. Sí, ahí se escucha. Que se tenían que tomar los días de demora, está bien, hasta que esté en condiciones de usarse. ¿Y cuáles serían esos días de demora en este caso? Primero de que los materiales tardan en llegar 5 días y que en el proceso de compra se retrasa la recepción de los materiales, que pueden retardar como máximo 3 días. O sea, serían 7 días, o sea, lo que se usaría en esos 7 días, ¿no? En realidad, para hacer solamente el stock de seguridad serían los 3 días, porque este dato de acá, si se ve, ahí se ve, se marcan. Sí, Esos serían los de demora. Entonces, por eso es sobre lo que nos tenemos que cubrir con el stock de seguridad, por si se atrasa los 3 días. ¿Está bien? Y eso lo tenemos que multiplicar por la demanda promedio que tenemos de ese material, que cuánto es. 20 metros. 20 metros. ¿Está bien? Entonces serían esos 20 metros por los 3 días. Y ahí voy a saber cuántos metros voy a tener que tener de stock de seguridad. Que cuántos eran en este caso. 60 metros. 60 metros, exactamente. Lo que decía la compañera es lo que le tocaba al otro. En realidad, la fórmula que teníamos era cantidad de días máximo que se puede retrasar menos cantidad de días normales. Y entonces la cantidad de días máximos serían los 5 días más los 3, que ¿cuánto nos da? 8 días. Claro. Menos los normales, que son los 5, nos va a dar los 3 días de acá, que es lo mismo que multiplicar esos 3 por 20. ¿Está bien? Y lo que planteaba la compañera es, considerando los 5 días que son digamos, lo que tarda normalmente en llegar el material, con eso construiríamos el punto de pedido, que va a ser más, que sería el stock de seguridad más los días normales. ¿Que cuánto me daría ahí? Decíamos que el stock de seguridad era 60, ¿no? ¿Y 160?
Claro, tendríamos que multiplicar, ¿qué cosa? Los días normales de espera, que son 5 días, por los 20 metros, y a eso sumarle el stock de seguridad, que serían los 60. Y ahí nos da entonces, 160. exactamente, 160. Entonces, si a un tema le había tocado el stock de seguridad, era la respuesta que hice primero, y a los que la segunda. ¿Está bien? Después teníamos acá uno de materiales, lo vamos a dejar para el último. Y acá teníamos uno de vinculado con la ociosidad y los niveles de actividad. En este caso, se presenta una empresa que era Tapitas, que tiene un informe mensual sobre su nivel de actividad y quiere determinar la ociosidad. Los niveles de actividad dice que la capacidad máxima práctica sería de 75.000 unidades, el nivel de actividad previsto 41.000, y el nivel de actividad real que corre serían 33.200 unidades. Y lo que les pide es que ustedes completen un informe de ociosidad. O sea, tienen solamente los niveles de actividad y capacidad, pero quieren que completen el informe de ociosidad en valores absolutos y en valores relativos. ¿Cuál sería en valores absolutos la COA, la capacidad ociosa anticipada? ¿Qué tendríamos que comparar para llegar a la COA? Es el tiempo en horas por la eficacia. Claro, pero en este caso ya les da, digamos, para lo que tendrían que ustedes determinar es el tiempo en horas por la eficacia para determinar QM, QP y QR. Pero en este caso les facilitó un poco el trámite, y lo que les da directamente ya es la capacidad máxima práctica, el nivel de actividad previsto y el nivel de actividad real. O sea, eso ya lo tienen resuelto. Son 75.000 unidades de tapitas, 41.000 unidades de tapitas y 33.200 unidades de tapitas. Ya resuelto, digamos. Entonces lo que les pide es Sí. de que determinen la ociosidad en valores absolutos y en valores relativos. Ah, ¿Está bien? Solamente la ociosidad, lo otro ya está hecho. Es un dato para ustedes. o sea, nosotros tenemos que completar COA, o sea, Co tenemos y que poner co, acá absolutos y relativos claro. y CO. Ujú. ¿Qué compararían para la COA? La capacidad máxima Sí, práctica sí. ¿Esta? más eh, Si decimos que es anticipada, ¿con qué trabajaríamos? con la capacidad ociosa, no, Ocupe. Sí, exactamente con el QP, no sé quién dijo. Claro, porque si es anticipada es lo que yo dejé de aprovechar cuando tomé la decisión de trabajar a un nivel de actividad. Entonces lo que comparamos es la capacidad máxima práctica y el nivel de actividad previsto. Pero en este caso no lo sumamos, porque nosotros lo que queremos ver es qué cosa, cuánto, lo restamos. claro, porque nosotros queremos ver cuánto desaprovechamos. Y entonces, ¿cuánto desaprovechamos? Mm, 26, ¿no? ¿Da? 20.
Serían las 75.000 menos, menos 41.000. sí, 34. 34, ¿está bien? 34.000 unidades, ¿no? Y ahora si quiero saber la CO, ¿qué tendré que comparar? La capacidad ociosa operativa. 41.000, claro, 41.000 Sí, que es el nivel de actividad menos previsto. 33.000. Claro, menos 3.200, que sería el nivel de actividad real. ¿Y ahí cuánto tendríamos? 7.800. 7.800. ¿Bien? Y si quisiéramos saber cuál es la capacidad ociosa total. 34.000, no, 34.000 ¿Qué más compararía- 7.800. ¿Qué compararíamos si quisiéramos saber la total? Y la quisiéramos sacar así de una, todos juntos, El que si nos COA pusiéramos más el CO. Claro, que es lo mismo que comparar la capacidad máxima práctica menos el nivel de actividad real, ¿no? Porque sería contrastar la capacidad que yo tenía con lo que realmente pude desarrollar, que nos da cuánto. No, lo voy a hacer. 41.800. Exacto, 41.800. Sí, bien. Eso sería en valores absolutos, que puede ser como en este, que es en unidades, porque tiene un solo producto, o sea, cuando la empresa es monoproductora y lo único que fabrica es un producto, podemos medir la capacidad y los niveles de actividad en unidades de producto final. Pero si nosotros tuviéramos una empresa que realiza la producción de varios productos para comercializar, podemos medir, en general, la capacidad se mide en horas. Si es una empresa que es intensiva en la parte de inversión de capital, serían horas máquina, porque va a depender cuánta es la posibilidad que tenemos de producción en horas máquina, y si es intensiva en mano de obra, sería medida en capacidad de horas hombre. ¿Está bien? En este caso, como era un único producto, se midió en unidades. Y esto lo podemos llevar a valores, digamos, relativos, es decir, llevarlo a porcentaje. ¿Y qué significaría llevarlo a porcentaje? ¿Cómo podríamos llevarlo? Ahí teniendo en cuenta las fórmulas que les había dado. ¿Cuál sería, por ejemplo, COA sería, a ver, a ver si es no sé si es esta fórmula. 1 menos QP dividido Qmax. sí, les decía que había dos maneras, digamos, de sacarlo. A ver, sería el 54,66%. No sé, ¿lo calcularon? ¿El resto qué les dio? Si no, si quieren, los dejo un ratito, que lo vayan avanzando con Y esto, nos y quedamos después acá volvemos conectados y entre claro. nosotros. Sí, lo pueden ver entre ustedes si quieren. Yo los dejo un ratito, después vengo y lo vemos. Y si quieren pueden ir avanzando de ver algo de materiales, que es un caso,
Oh, me estoy quedando sin tiempo igual. Así que sí, me quedan igual. Lo que hago es me desconecto, porque igual ya nos vamos a quedar un ratito, me quedan 8 minutos, me parece. Me desconecto, lo miran a eso, lo van viendo y después nos conectamos y vemos un poquito la resolución de esa parte y si se animan a ir avanzando con el otro, que en la parte del parcial de práctica era una empresa que se dedicaba a hacer dulces de mermeladas de Damasco, me parece. Y tienen que determinar los componentes físicos y los componentes monetarios del material de esa mermelada. Que van a tener tiene cierta similitud con el del dulce de leche. O sea, tienen que determinar cuál es el rendimiento, cuánto van a necesitar para el frasco que les está pidiendo, y en relación a eso determinar cuánto van a necesitar de azúcar y de otros materiales. Así que bueno, nos desconectamos 15 minutitos, en 15 volvemos y vemos un poquito la resolución de este y de lo que pueden haber avanzado del otro. ¿Está bien? Así que bueno, ahí me desconecto y en 15 me vuelvo a conectar. ¿Pueden ver la pantalla compartida? Acuérdense de la asistencia, no sé si todos han puesto la asistencia. ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Bueno, acá lo que habíamos estado hablando, está la resolución más o menos lo que habíamos visto. Las primeras eran dos falsas, habíamos conversado un poco de qué se trataba. Un era verdadero, este era el de stock de seguridad, y nos habíamos quedado en el último, que es este de acá abajo, que, a ver, vamos a compartir, digamos, que, a qué habían llegado, digamos. Me dicen cómo lo resolvieron, después lo miramos y no tiene gracia. ¿Qué comparábamos? Habíamos llegado a los valores absolutos del COA, del COD y del COT, que es en total, que habíamos dicho que eran 34.000 era el primero, ¿no? Ahí está Sandra. El primero habíamos dicho de cuánto era el COT, el COA. No, es con audio. ¿Me están escuchando o no me escuchan? Ahí me la indice, sí. COA, 34.000. El COT, 7.800 era, ¿no? Y el COT, 41.800. En valores relativos, o sea, en porcentajes. ¿A qué valor llegaron en porcentaje? No, yo lo hice mal, creo, porque yo lo calculé en base a los valores que están arriba. No, el- Sí, se puede calcular de las dos.
Se puede calcular de las dos maneras, no hay problema. Ah, Menos, ese cálculo hiciste. sí, 41.000 dividido 75.000. Exactamente, y eso te dio 0,4533, Sí, y ahí tiene muchos decimales, que ese sería que es 45,33. Depende de lo redondeo, por ahí les da un valor u otro. sí. Que es lo mismo que hacer directamente el COA en valores absolutos, que era 34.000, dividido la capacidad máxima práctica, que era 75.000. Te fijas, Ok. haces ese cálculo y te va a dar exactamente lo mismo. Ah, ¿Bien? ok. Uno por ahí es como más intuitivo, que es este de decir, bueno, calculo la diferencia sobre el valor del que parto, que nos va a dar el porcentaje, y el otro se hace como por diferencia, porque ese uno que tenés ahí es como si fuera el 100% y restás lo que aprovechaste. Y como le restás lo que aprovechaste, por diferencia te da la ociosidad en valores relativos. ¿Está bien? Pero eso Ok. sería lo mismo. Perfecto. ¿Los otros pudieron llegar a ese valor? Sí, profe. Perfecto. Después igual lo vamos a proyectar para que le queden valores. Y después, el CO, ¿cuánto les quedó? Se puede hacer también de las dos 10, maneras. 19,02%. Exactamente. Al resto le quedó más o menos un valor así. Sí, profe. Para eso, claro, para eso, ¿cómo hicieron? En este caso, utilizando la fórmula, les quedaría 1 menos, ¿qué dividieron ahí? Eh, QP, o sea, Claro, QR dividido QP. claro, que QR, ¿cuánto era? Eh, QR 33.200 dividido 41.000. Exactamente. Entonces ahí ese 1 sería como el 100% de alguna manera, y eso que calculamos ahí sería lo que aproveché de lo que había planificado de alguna manera. Y por diferencia nos da ese 0,1902, que lo llevamos a porcentaje y nos sería un 19,02%, que sería lo mismo que si ustedes tomaran ese CO de 7800, digamos, dividido el QP. ¿Está bien? Les va a dar lo mismo, les va a dar 0,1902. Serían dos maneras de calcular. Y después, el COT, que es el total, sería un poco más complejo, porque en este caso, si se fijan, en estos dos estamos dividiendo sobre valores distintos. Uno dividimos sobre QM y el otro dividimos sobre QP. Y para sacar el total sería esa diferencia, que en este caso serían, ¿cuánto era el COT total? Ese no lo saqué yo. El COT total sería 41.800 en valores absolutos, ¿era? ¿Cierto? Que para llevarlo a valores relativos, de la forma un poco más fácil, diríamos que ese es 41.800 dividido el valor del que partimos al principio, que sería la capacidad máxima práctica. ¿Está bien? Dividiríamos ese 41.800 dividido la capacidad máxima práctica, que no me recuerdo cuánto era ahora, 75. 75.000. Claro, hacen ese cálculo y les da el valor relativo, que ahí, ¿cuánto les da? Ahora, para sacar, o sea, la fórmula, ¿cuál sería en el de relativos? En el de relativos sería, o lo hacen de la forma sintética, que sería la diferencia sobre capacidad máxima práctica, o si no, Sí. una fórmula como las otras que tienen a ustedes, que sería 1 menos QR sobre capacidad máxima, porque lo comparamos con la máxima. ¿Está bien? Ah, está bien. Esas serían las dos formas de sacarlo. Y ahí si se fijan, no les va a dar el total, porque estamos dividiendo sobre valores distintos. En uno es máxima y en el otro es QP, que es prevista. Por eso no lo pueden directamente sumar como hacían con los otros. Ahí les voy a ¿Y mostrar cómo sería queda. 55,73%? Exactamente, 55,73%. Eso es lo que te quedaría. Y a ver si-
Y así quedaría. ¿Está bien? Y esos valores, decíamos, se pueden sacar de las dos maneras. Por ejemplo, si ustedes tienen un ejercicio y si ya tienen sacado este valor y les conviene hacerla de la más fácil, es que toman ese valor y directamente lo dividen sobre capacidad máxima y este sobre QP. ¿Entienden? Dependen de los datos que tengan. De las dos maneras llegan a los mismos valores. Y después, la mermelada, de componente físico y el de componente monetario, así ya después los dejo. Porque me había Profe, dicho no, profe, Fernando que perdón, quería... Sí, disculpe, pero nos sí, avisó el sí, profesor sí, Boy sí. que no vamos a tener clase con él. Buenísimo, entonces podemos seguir. Sí, Porque me había avisado que me había pedido por favor si podía terminar antes, porque él necesitaba adelantar con ustedes, ¿puede ser? sí, pero se arrepintió, Sí. Ah, todo bien. así que no tenemos. Bueno, entonces seguimos. Sí, Identificamos primero cuáles son los componentes físicos y los monetarios, así como para ir, en todo caso, si no llegamos a terminar, después les doy la resolución para que les quede. Pero por lo menos identificar cuáles son los componentes físicos y monetarios. de la mermelada, De la mermelada. ¿Ahí están ustedes? Sí, se ve. sí. Bueno, dice, Dulzura S es una empresa que se dedica exclusivamente a la producción de mermeladas de damasco y ciruela de forma artesanal, en frascos de 400 y 250 gramos. A continuación se detallan algunos de los materiales. Ustedes me dicen si está todo igual, porque por ahí a veces les subí alguna otra tema y tenían alguna diferencia. Las materias primas principales son la fruta, que se compra a proveedores locales a un precio de 150 pesos el kilo. Eso está igual, ¿no? Y el rendimiento que se obtiene es por cada kilo de damasco 650 gramos de dulce luego de la cocción. O sea, eso se concentra, se reduce y demás. El traslado y el control de calidad de la fruta, dice, hasta el lugar donde se realiza la producción, lo realiza Juan López por ambas actividades, fletes y control de calidad por un valor de 75 pesos el kilo. La producción, la proporción de azúcar que se agrega es de 500 gramos por kilo de fruta con un precio por kilo de 65 pesos. Siempre acá estamos hablando, digamos, de la fruta que incorporamos al principio del proceso. O sea, por la cantidad de fruta que incorporaron al principio del proceso, van a tener que incorporar medio kilo de azúcar. Y dice, también se utiliza jugo de limón, agar-agar, para ser natural, por un kilo de fruta se ingresa al proceso de materia prima, es de 5 pesos. O sea, 5 pesos por kilo de fruta ingresada al proceso. Y el precio de los frascos con las tapas es de 4.000 pesos cada 100 unidades. ¿Está bien? Y ahí lo que tienen ustedes es que determinar el costo de los materiales para la fabricación de un frasco de 400 gramos. O sea, tenían, acá lo que primero que tienen que identificar cuál es el objeto de costo. Acá decía que fabricaba frascos de 400 y de 150 gramos, pero ustedes el objeto de que les piden costear es el de 400. No me acuerdo si hay otro tema, seguramente al otro tema le tocó el otro frasco. ¿Está bien? Entonces acá tenemos que identificar eso primero, que es el objeto de costo, es el frasco de 400 gramos. El tema sería ver qué es lo que necesitamos incorporar para ese frasco de 400 gramos. ¿Está bien? Y ahí vamos a tener que separar componente físico y componente monetario de cada uno de los materiales. Primer material, ¿cuál sería? El más importante. Los damascos. Claro, la fruta. El primer material son las frutas. Y esa fruta, ¿qué dato me serviría para el componente físico y qué dato me serviría para el componente monetario? Y monetario que sale 150 el kilo. Monetario, que sale 150 el kilo. A ver, lo vamos a poner monetario, no sé, con rojo. Y el físico con verde. ¿Qué más para el monetario? ¿Eso o hay alguna otra cosa que tendríamos que tener en cuenta? Em, y a ver, el flete
El flete. Tendríamos que tener en cuenta el flete y el control de calidad que lo realiza este señor Juan López y que es por kilo 75 75 pesos. pesos. Y eso me serviría para determinar cuál es el componente monetario de los damascos, de la fruta. ¿Y qué dato me serviría para el componente físico? Acuérdense que componente físico y componente monetario después se multiplican para el costo total de ese material. ¿Y sería los damascos? ¿Un componente físico? O sea, el kilo de damascos. Pero vos en realidad ¿qué necesitarías saber para determinar el componente físico? Porque el Costo kilo de de damascos, claro, ¿cuánto rinden de alguna manera, no? Ah, claro, En realidad, cuánto yo necesito de damasco para mi frasquito de cuánto? de 400. De 400. Pero acordate que Ah, o vos no sea es que que ingresan. sería... Kilo de damascos, sí. O sea que serían los 650 gramos. O sea, el dulce, el componente físico. Claro, pero vos tenés que concentrarte en tu objeto de costo, que es el frasquito de 400. Acá lo que te dice es que el rendimiento es que por cada kilo de damasco que ingresa al proceso salen 650 gramos de procesado. Pero vos Sí. no tenés que hacer un frasco de 650 gramos. Tenés que hacer un frasco, ahora vamos a De marcar, esto es 400. de 400. Entonces vas a tener que ver cuál es la cantidad que necesitas de fruta para llegar al frasquito de 400. ¿Está bien? Teniendo en cuenta esta información. Bueno, ahí ya tendríamos los datos de los dos. Después, acá tenemos otros materiales. ¿Cuáles son los otros materiales? Los frascos. Los El precio frascos. de los frascos. O sea, los Claro, vamos a poner frascos. acá amarillito, frascos. Frascos. Acá tenemos que determinar con estos datos de acá, ¿qué podemos determinar? El precio del frasco con tapa es de 4.000 pesos cada 100 unidades. ¿Eso para qué me sirve? Para determinar que el componente físico o el monetario. Las dos cosas. el ¿O no? monetario. En realidad, el monetario. Venimos bárbaro. El monetario. ¿Para qué? Porque acá lo que te dice que es 4.000 pesos cada 100 unidades. Entonces, con ese dato vos podés sacar cuál es el precio de qué, de cada unidad. De una unidad. En realidad el componente físico, claro, el componente físico de Estoy este confundida material con es el fácil, componente porque, físico, creo. claro, acuérdate que el componente físico es la cantidad que yo necesito, ¿está bien? Y el componente monetario es el precio, pero no solamente el precio, tiene el precio y otras cosas, porque puede tener el seguro, el flete y demás, todo en moneda, ¿está bien? Entonces no requiere mucho cálculo, porque teniendo en cuenta que acá no plantea ya desperdicio, ¿cuál sería el componente físico del frasco? Uno. ¿Cuánto necesito? Uno. O sea, yo para cada frasco necesito una unidad de frasco, digamos, para una unidad de producto que es mermelada, necesito solamente un frasco con tapa. ¿Listo? Si hubiera desperdicio, necesitaría un poquito más. Pero en este caso, más fácil este material y tiene uno solo. Entonces, el componente físico es facilito, una unidad. Y el componente monetario sería pesos por unidad, que es lo que me permite calcular este datito de acá. Después teníamos los otros, que también son fáciles porque dice que el jugo y agar-agar, pero también nos da como simplificado, porque dice, por cada kilo de fruta es 5 pesos. Entonces, el componente monetario, ¿cuál sería en este caso? Los 5 pesos. ¿Y el componente físico con qué estaría relacionado? Con los 400 gramos. Claro, en realidad no con los 400 gramos, sino con cuánto yo necesito para obtener los 400 gramos. Si yo ya tengo ese dato, lo podría multiplicar, pero primero tengo que determinar cuánto necesito para ingresar para mi frasquito. Cuando yo sepa cuánto necesito ingresar para mi frasquito, lo multiplico por 5 y me va a dar también el costo del limón y el agar-agar. O sea que en este caso, como en el del dulce de leche, la clave es determinar esto del principio, y eso me sirve para el resto. Y después tenemos el azúcar,
que acá ya nos da procesado un poco esto, el componente monetario no tiene mucha vuelta, es el precio por kilo, que son los 65 pesos, y acá lo que vamos a tener que ver es cuánto vamos a tener que incorporar para nuestro frasquito, porque igual dice que la proporción de azúcar son 500 gramos, o sea, 500 gramos es medio kilo. Pero por Por kilo kilo de... kilo de fruta. El tema es que yo no voy a tener que incorporar un kilo de fruta, voy a tener que incorporar otra cantidad para obtener mi frasquito de 400. También entonces está atado a lo que determina acá en el primer punto. Así que bueno, esto sería para el componente físico. Y ahora si quieren los dejo 10 minutitos para que traten de determinar el primero, que es como que el que resuelve todo un poco, que es el de la fruta. Determinen el de la fruta y después el otro es más fácil, así que una vez que determina eso, el otro es más fácil. Así que con ese volvemos en, no sé, en 10 minutitos y vemos cómo plantean ese. Después el otro lo vemos, lo dejo directamente. Así que bueno, Ok. ahí me desconecto 10 minutitos, lo tratan de armar un poquito y después lo vemos entre todos. Sería, ¿cómo lo determinarían? Hay como distintas maneras de llegar a la cantidad. Recuerdan que lo que decía la consigna era, por un kilo ingresado al proceso quedan 650 gramos después de procesado. Sí. Se reduce, hay un rendimiento. ¿De cuánto sería el rendimiento ahí? ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento que hay? Calculadora. 650 dividido un kilo. Claro, 650 porque está en gramos. Y acuérdense de cuántos gramos. Dividido 1000. Exacto. Un gramo, digamos, un kilo son 1000 gramos. Y entonces ahí ya te da el rendimiento de cuánto te da. 65%. Exactamente, 65%. ¿Todos vieron de dónde salió el cálculo? Serían los 650 gramos dividido el kilo que en gramos serían 1000. O si no, se podría hacer todo en kilos, pero ahí tendrían que poner 0,650 de kilos dividido 1. Y ahí les da el 65%. Entonces, ¿cómo harían para calcular la cantidad que necesito incorporar yo para obtener mi frasquito de 400? Que contenga, digamos, dulce por 400 gramos. Había como dos maneras. Una por regla de tres simple y otra trabajando con el rendimiento. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos cantidad contenida, cantidad necesaria y que hacíamos una formulita y que daba lo mismo si lo hacíamos así o si lo hacíamos por regla de tres simple? Sí. Acá, ¿cuál sería la cantidad contenida? Em, En el frasco, digamos. 650 gramos. No. ¿Cuál es el objeto de costo que estoy costeando yo? ¿Un frasco de cuánto? De 400. De 400. Ah, Entonces la cantidad claro. contenida Serían es los 400 gramos. 400. Claro. Y eso se acuerdan que nosotros lo dividíamos ¿por qué? Por el rendimiento y me daba la cantidad necesaria. Esa era una forma. Y de la otra forma era con la reglita de tres simple. ¿Cuánto les daría ahí si lo hacen con el rendimiento o con la regla de tres Em, simple? 69%. No, tienen que dar una cantidad en kilos o en gramos. 690 gramos. No. ¿Alguien le dio alguna otra cantidad? Pero por ahí está, ¿eh? No, no está tan alejado. Es 600 y algo. 615. 692. ¿Eh? ¿Quién dijo? Ah, ¿Alguien quiere? no, porque es 400 o 450. Es 400 400. es. Sí, 400. Me Ah, da 615 con 615 gramos.
Exactamente. Y depende de los decimales, le puede dar 615 o 600, digamos, con más decimales, 615,38. ¿Está bien? Sí. Entonces, esa sería la cantidad que yo necesito de fruta para ingresar al proceso. ¿Está bien? Y eso lo puede calcular de esa manera o con la reglita O de sea, 300. con los 615 gramos yo obtengo un frasco de 400. ¿Sería así? Exactamente, Ok. exactamente. Por el tema del rendimiento. Bien. A ver si puedo compartir, ahí lo muestro. Bueno, ahí estaba el componente monetario, que es el que habíamos visto, que decíamos los 150 más los 75, nos daban los 225 pesos por kilo sería. Este sería el componente monetario de la fruta. Y el componente físico, acá tienen, mira, desagregado el rendimiento, que sería el 65%, que es el que calcularon cuando hablaban de la formulita que decían esos 500, digamos, los 650 sobre los 1000 gramos nos da el 65% de rendimiento, que eso significa que hay un desperdicio por diferencia del 35%. Y hay dos maneras de calcularlo, o tres también, pero bueno, vamos a estar con estas dos. Una que sería por regla de tres simple, que si 650 gramos, un kilo, o sea, para yo obtener 650 gramos, tengo que incorporar un kilo de fruta sin procesar. Y entonces la incógnita sería, para un frasquito de 400 gramos, ¿cuántos kilos tengo que ingresar? Y ahí multiplicamos esto por esto y lo dividimos por esto y nos da 0,615. Depende de los decimales que tomen, puede ser más grande el numerito. Kilos. Podrían también haberlo hecho en gramos y les daría los 615 gramos. O la alternativa 2, que es más, por ahí más fácil, más rápida, es que es trabajar con la cantidad contenida en el frasco, que son los 400 gramos, y dividirlo directamente por el rendimiento. Y ya ahí, sin hacer la regla de tres simples, les da el resultado que es lo mismo. En este caso está medido en gramos, y para pasarlo a kilos, para poder, digamos, multiplicar, porque el precio está en kilos, lo que tendríamos que hacer es estos 615,38 gramos, dividirlo por 1000. ¿Está bien? Para que nos dé el valor por kilos que nos va a dar esto. ¿Está bien? Los 615, 0,615. Y ahí ya tendrían el componente físico y el componente monetario de la fruta. Después tienen que calcular los otros. Les decía, son más fáciles porque están la mayoría, salvo el tema del azúcar, que no es exacto, tienen que tomar en cuenta que es medio kilo por kilo de fruta, y van a tener que sacar la proporción con una regla de 3. Los otros ya como que están calculados porque son en función de los gramos o los kilos que ingresan al proceso. Yo ahora los tengo que dejar porque tengo otra clase de economía, pero lo que voy a hacer, así ya les queda, es les dejo la resolución del casito este. Así les queda como debería, que ustedes lo van trabajando y yo les subo mañana la solución para que tengan para cotejar. ¿Está bien? Bien. Bueno, la próxima clase que tengamos sería el parcial. En principio es el lunes que viene, pero bueno, ustedes saben que hay mesas de final que todavía no están definidas las fechas, si eventualmente, y Y así sucesivamente. es. Si por casualidad tengo que tener una mesa, pasa para otra, pero en principio sería para la próxima clase. Profe, Bien. para el viernes ya podríamos saber si usted está afectado a alguna mesa. Yo la verdad que no sé cuándo publicarán, supongo que el viernes publicarán las mesas, ¿no? ¿Ya? ¿Ustedes no le Se dijeron nada? supone que sí. Todavía Dijeron no. que esta semana iban a publicar. Está bien. Bueno, estamos atentos a eso. Si por ahí ustedes tienen alguna información, me pasan, porque a veces por ahí les llega primero a ustedes, que les mandan por WhatsApp antes de mandar los mails y todo eso. Cualquier cosa, me avisan. Bárbaro. Pero en principio sería el lunes próximo. Si hay algún inconveniente, bueno, se irá pasando. Ok. Dale, acá me decía una compañera que le deje las dos formas de cálculo. Dale, les dejo ahí por regla de 3 o con rendimiento. Listo. Bueno, Bueno, profe, que gracias. pasen, nos vemos. Hasta lunes. Chau, chau. Chao.